Crecimos debajo de la mesa familiar, escondides pero no caídes, para hacer temblar el sistema. Desbordamos el dique en el que quisieron hundirnos, la razón clínica, los libros sagrados, los códigos penales, los edictos y los divanes apolillados. Y encontramos orgullo en el lugar exacto en el que la diferencia es incisión. Mi nombre es Andrés Mendieta y esto es Fuera de Margen, el podcast LGBTI de Anfibia. Bueno, hola Alejandro, bienvenido a esta edición de Fuera de Margen. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero no decepcionar. No, para quienes no sabían, la introducción que escuchan al principio de Fuera de Margen es una obra de Alejandro, la escribió él. Así que bueno, estamos muy felices de tenerte aquí. Lo primero que te quería preguntar, sos escritor y sos un activista histórico que empezó a militar con Jáuregui y con César Cigliuti. Me interesa saber sobre el concepto del orgullo, ¿sí? Que claramente tenía otro significado en los 80s, muy distinto al de hoy, que también podés explayarte un poco en eso, y sobre la visibilidad como estrategia, sobre todo en los 80, ¿no? Primero tengo que aclararte una cosa. Sí. Yo no militaba en la CHA de los 80. Yo empecé a militar una vez que se funda Gays por los Derechos Civiles en 1991. El concepto de orgullo que vos me preguntás era una palabra que sonaba muy fuerte en los 80. De hecho, había, por ejemplo, Sandra Mianovich, por nombrarte a alguien, no estaba de acuerdo en el uso de la palabra orgullo. Siempre estuvo como muy asociado a una cuestión, no digo mefistofélica, el orgullo mefistofélico, pero sí a creerse, a ponerse en un, digamos, en un lugar social que parecería como de cierta soberbia. No se entendía bien, ¿viste? Porque tampoco nos habíamos incorporado demasiado o lo suficiente a lo que era el movimiento internacional del Pride, y a comprender cabalmente lo que significaba o la apropiación del término orgullo. Eso, digamos, llega, todo este debate, a partir de la programación, el proyecto de la primera marcha del orgullo, que generó también dentro de Gays por los Derechos Civiles un debate. Carlos no estaba convencido de utilizar la palabra orgullo por esas connotaciones negativas que podía llegar a tener para la gente, porque le parecía una palabra como podía sonar inapropiada para la opinión pública. En cambio, César sí estaba convencido porque él decía, bueno, orgullo era una forma, digamos, una respuesta política que ya había dado que eran muy sus frutos, digamos, por llamarlo de algún modo, que ya tenía una historia en el mundo. Entonces, bueno, la marcha del orgullo nuestra, esa marcha que queríamos hacer, se tenía que incorporar a esa dinámica, ¿viste? Entonces, por supuesto, en todos los lugares se llamaba Marcha del Orgullo y acá se decidió llamar la Marcha del Orgullo, pero fue un tema de debate, ¿no? Y sobre todo tiene su historia mundial, en el mundo entero, ¿viste? La primera marcha post-Stonewall fue en 1970, en la marcha de Washington, que fueron como 200.000 personas, y por ejemplo estaba Allen Ginsberg, que era un escritor de la generación beatnik, estaba con su pareja, también podías ver ahí a Guy Ockeghem. Fue como una marcha que reunió, digamos, a todo el movimiento intelectual de trabajadores, de académicos, a todos aquellos que no necesariamente eran activistas, pero que empezaban a tomar conciencia de sí, ¿viste? Sobre todo después de aquello que había sido Stonewall y la repercusión de Stonewall. Y unos años después, de 1970, a medida que las marchas se fueron haciendo no solo multitudinarias, sino también a ir abandonando, a dejando un poco de lado todo lo que era la interseccionalidad,
hubo un libro, por ejemplo, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Los Manifiestos LGTBI, que creo que lo menciono en la nota de Anfibia. Anfibia, La promesa del pero orgullo. la promesa del orgullo, pero no me acuerdo exactamente quién era el que los reunía el nombre. Pero ahí vos ves los manifiestos que también a medida que avanzaban los años había quejas de la supuesta mercantilización de la identidad, el abandono de determinadas consignas, sobre todo cuando aparece el tema de la pandemia del VIH-Sida, que era, decía que como que había una cierta propensión a no dar malas noticias dentro de los escenarios de esas marchas. Entonces, los movimientos como ACT UP y otros de lucha contra el VIH-Sida iban quedando un poco fuera porque se suponía que tenía que ser festivo y eso seguía siendo una mala noticia y seguía siendo algo con lo que era imposible hacer algo festivo, digamos, ¿no? Es que podríamos decir también que la crisis del SIDA, como se la conoce, Sí. radicalizó al movimiento LGBT, ¿no? Ahí como que empezamos a poner en tensión esto del asimilacionismo que estás nombrando. ¿Recordás más o menos cómo empezó la crítica al asimilacionismo, a la apropiación por parte... No sé si en ese momento se apropiaban las empresas ya del Pride, del orgullo, como está sucediendo hoy en día y vos lo problematizás muy bien, Uh-huh. principalmente en esta nota que nombrabas de la promesa del orgullo. Mira, las quejas que yo leo en los manifiestos es Uh-huh. que empezaba a producirse eso ya en los años 70. Tampoco olvidemos una cosa, ¿no? En 1978 empieza los Reaganomics, y yo creo que a partir de ahí no debe haber sido tan ajeno porque era un suelo común, era una época, la cultura de la época, el tema, digamos, de ir neoliberalizando una cantidad de cosas. Quizá, esto es una hipótesis que estoy diciendo, no, o sea, no lo he pensado mucho, pero también debe haber coincidido justo la crisis, lo peor de la crisis del VIH en los 80, a partir de los 80, con justamente la neoliberalización del mundo. Uh-huh. Entonces, por un lado, las marchas no deben haber sido ajenas a esto de tratar de, sobre todo, de que sean más festivas que críticas, o ideológicas o políticas. Bueno, el número, las manifestaciones de por sí es una expresión política y está muy bien que así sea, ¿no? Pero si hay que ponerle una fecha, yo calculo que debe haber sido a partir del éxito que tuvieron las políticas neoliberales también. Y esto que es el asimilacionismo habrá tenido que ver también con el éxito de estas prácticas, y que, digamos, esa ruptura de ciertas coaliciones propias de la época más revolucionaria, por llamarlo de un modo, que eran los años 70. Pensá que Stonewall genera toda una coalición, y no solo Stonewall, sino antes los movimientos de liberación homosexual, con los feminismos, con el movimiento negro, las Movimiento Black negro, Panther, claro. con un partido llamado el Social Work Party, que era trotskista en Estados Unidos. O sea, había todo un tejido, ¿viste?, que también se daba en Francia. Ockenheim, que es un teórico famoso que escribió El deseo homosexual, ¿no? Escribe a la... Que fue recientemente traducido el libro, ¿no? Hace unos años. Sí, no, El deseo homosexual ya estaba traducido al español hace un ¿Sí? montón. No, lo que se tradujo son las notas de Liberación, Mm. del diario Liberación, que eran las notas que él había escrito entre los 70 y creo que los 80 y pico. Él muere, no recuerdo, pero antes del 90, o por la misma época que Michel Foucault, el 85, no me acuerdo cuándo. Pero era todo, recoge todas las notas que él habría escrito en Liberación Uh-huh. y después en Gay Pie, no sé cómo se pronuncia, que es es una publicación famosa francesa. Y ahí él habla de esta marcha de Washington en 1970, que se llamaba 200.000 posibles amantes,
y hasta, Gran nombre. hasta que él rompe con Liberación, porque ve que hay un cambio dentro del diario Liberación que lo hace mucho más amable, mucho más clase mediero, y entonces él rompe con eso y empieza a escribir directamente en publicaciones donde él creía que podía decir todo lo que quería, porque él había notado este cambio en Liberación. Ese es el libro que fue traducido y publicado este año por el Cuenco de Plata. Y vos sos autor de una de las frases que más ha trascendido o que quizás más se cita cuando se habla de orgullo, que es: en el origen de nuestra lucha está el deseo de nuestras libertades, ¿no? De todas las libertades. De todas las libertades, perdón. Y esa frase surgió en un momento en el cual aparecían las primeras marchas que eran con máscaras, ¿no? ¿Me podés contar un poco más cómo surge esa frase y cómo viviste esas primeras marchas enmascarado? Bueno, hay una anécdota que como más o menos cómica que lo cuenta Carlos y aparece en el libro Orgullo de Mabel Bellucci. Cuando se recogen todo lo que eran páginas que había escrito Carlos, cartas, textos, bueno, hay uno que le escribe a un activista argentino que vive en Estados Unidos, que es Enrique Asís, se llama. Y entonces cuenta algo que trata de hacerlo aparecer gracioso. Dice que un día me pide que piense una consigna para el grupo, para que es por derechos civiles, y que entonces me tienta con chocolate, dice: a la gorda le pedí tal cosa. Pero lo cierto es que eso, yo no me lo acuerdo, es una mentira. Obviamente no me tentó con chocolate, porque no había necesidad, digamos. Pero bueno, lo pensé, y qué era lo que para mí significaba el tema en sí de soñar una libertad para nuestra comunidad, ¿no? Y me parecía, no lo había razonado como lo puedo razonar ahora, eso. Sentía que era inseparable la lucha de nuestra diferencia de todas las diferencias oprimidas. Entonces, si yo pensaba en la libertad por la cual luchábamos dentro de nuestra comunidad, me parecía eso inseparable de la lucha y por lo tanto del sueño o el deseo de todas las libertades, de todas las minorías o de todas las diferencias que consideraba que tenían de un modo o de otro una presión común que tenía que ver con la tradición patriarcal, ¿no? O con la tradición patriarcal también asociada en ese momento yo lo asociaba necesariamente a lo peor del capitalismo, ¿no? Hoy día sé que hay corrientes que siguen asociándolo del mismo modo. O sea, yo lo repienso eso, ¿viste? Porque también sé que hay una parte del capitalismo que lo que ha hecho en esta época tardía es seducir a través de la creación del deseo y a través de la idea de que las identidades también es una mercancía, al movimiento o a la comunidad, digamos, ¿viste? O sea, hay las políticas, lo que ha hecho es cooptar las políticas identitarias, concibiendo también a las identidades a veces como subjetividades mercancía. Y que eso es algo que podríamos también hablar un poco, ¿no? Sí, total. Nos vamos al presente ya. Volvemos al presente y es algo que también pasa, digamos, con la visibilidad, ¿no? Claro. Que era una estrategia importante para el movimiento, sobre todo de los 80, y hoy en día tiene... Claro, ahí es una continuación del Frente de Liberación Homosexual, que era, digamos, no impactaba, que era ayer hubo una charla en la Manzana de las Luces sobre un documental que se llama Sexo y Revolución. Entonces mucha gente preguntaba qué herencia había dejado el Frente de Liberación Homosexual, y había una o dos personas que recordaban la época del Frente de Liberación Homosexual y decían, yo le preguntaba a la gente, nadie lo conocía, salvo cuando yo hice entrevistas para Fiestas, Baños, Exilios,
había muchos gays de esa época que decían, nosotros sabíamos que había un partido de putos, así directamente, que era como si fuese el, no sé, el pro de los putos, qué sé yo, el Frente para los Putos de la Victoria. Decía, sabíamos, pero no teníamos contacto, no teníamos idea, y había mucha gente que lograba que le pasaran un número de teléfono, llamaban, se lo citaba a cada aspirante a pertenecer al Frente de Liberación Homosexual, a un lugar determinado, se les hacía una entrevista y eran incorporados. Llegó a haber 300 militantes, Wow. que era un montón. Porque aparte era un frente. Era, claro, que era realmente un frente con diversas organizaciones. También la primera que se supone que quizás haya sido la primera en Latinoamérica, que era Nuestro Mundo, fundada por gente, activistas del Correo, y Ana Vitarte, que era el que presidía o organizaba o no, era como el líder de ese grupo, ¿no? Que Ana Vitarte era sindicalista de Correos y a la vez había formado parte del Partido Comunista. Dirigía las juventudes hasta que el partido lo despromueve. O sea, no lo deja estar más al frente de las organizaciones juveniles, de la Federación Juvenil Comunista, y lo pone a trabajar con los vínculos del partido con las iglesias, con el cristianismo de base. ¿Viste cómo? Era un peligro. Claro, sí, era un peligro. Tremendo. Para ellos era un peligro. ¿Viste? O sea, aparte el partido le propone el remedio soviético en esa época, que era la psiquiatría, convertirse en paciente psiquiátrico. Llegaron a hacerle electroshock, por ejemplo. No en el partido, digo que sí, es como que posible remedio. lo patologizaron de esa manera. De esa manera, claro. Y te estoy hablando de los años... ¿Qué años? 68, creo. Okay. 68, que hace su viaje a la URSS. Bueno, que el remedio era ese. Otro de los remedios que me cuentan Habitarte, que está en el libro, era vos vas y que fuera a Moscú, él se interesa en el tema de los homosexuales y dice, no, acá no hay homosexuales. Y si los hay, dice, hacemos que se casen como forma de cura. O sea, imagínate lo que era la homofobia de la derecha, de la izquierda en esa época, de la izquierda revolucionaria, no tanto la trotskista, que era más cosmopolita. Y te voy a traer otra vez a la actualidad, justamente para hablar de derechas o de sectores conservadores, por nombrarlo de alguna manera, porque se presupone que los movimientos LGBT no deberían ser, o no debería haber movimientos de LGBT que sean de derechas. Es como, mucha gente piensa que es como un oxímoron, pero la realidad es que vemos claramente, no solamente, principalmente en Europa, me parece, una visibilidad de ciertos partidos que son abiertamente de derechas. Pienso en Alice Weidel en Alemania, pienso en el asesor de Trump, que es Peter, no recuerdo el nombre, Peter Thiel, que tenía una frase que vos la citás también en la nota, que es soy orgullosamente gay, pero también soy orgullosamente republicano, o soy más orgullosamente republicano. Y por fin homosexual. Claro. Y que aparte que él veía como todo un tema, todo un problema, que cuando era joven se debatía sobre el tema del fin del comunismo, la caída del muro, y que ahora se había reducido el debate a ver quién y en qué momento ocupaban tal o cual baño, hablando, por supuesto, del tema de los debates de la comunidad trans, que claro. Siempre queda, totalmente, digamos, perdida dentro de esto, que es, está todo bien. Yo cuando vos mencionás el tema del movimiento, como si fuese captado o capturado por eso, yo creo que lo que hay son individualidades, que es distinto.
Wilder se llama, ¿no? Sí, Wilder. sí. En alemán en la WF. Que está casada. Casada, que es... No recuerdo si su compañera es inmigrante también, porque la particularidad de estos movimientos LGBT de derecha... Creo que es extranjera en Alemania, pero no inmigrante subsahariana. Ni nada. Lo que sí, ella preside el Alemania Alternativa para Alemania, que es de ultraderecha. Preside o es una de las líderes, no sé si es la líder, pero creo que sí. El tema es que la ultraderecha lo que está haciendo, Vox en España, acá también Milei con Álvaro Sicarelli, por ejemplo, que Álvaro Sicarelli es una expresión muy de una derecha radical, ¿no? Peter Robledo parecía Trotsko al lado de Álvaro Sicarelli, que tiene otras intenciones. Digamos, hay otra cuestión también, tiene una ambición que creo que excede el ocupar un carguito, ¿no? Y sus alianzas creo que son mucho más, para mí, peligrosas que las que pudo haber tenido Peter Robledo en su momento, ¿no? Con el PRO. Él es aliado de Milei, Álvaro Sicarelli. Que también en su momento lo tienen como si fuera, creo, una especie de fenómeno, y lo muestran como un fenómeno. Tiene toda una verba que él debe haber copiado, que parece de líderes populistas, ¿viste? Habla con una especie de histrionismo, que no sé si lo copia a Milei o si lo copia a líderes populistas. Y porque el partido de Milei también está muy relacionado con Vox, que ahora vamos a volver a Vox. Por eso, o sea, lo que te digo es que hay determinados partidos europeos y acá surge Milei, Cast, que dicen no tenemos nada contra las personas gays, lesbianas, trans, sino simplemente lo que no queremos es la ideología del género asociada a lo que es una batalla cultural que ellos han emprendido contra lo que creen, lo que consideran categorías neomarxistas. Entonces, no hay ningún problema con que seas puto, que seas torta, que seas traba. El tema es que no me traigas tu ideología. Y con los niños no, o sea, no ESI, no, digamos, leyes. Leyes que tengan que ver con personas trans también, porque ahí se involucra la cuestión de los baños, la cuestión de... La cuestión también de que hay con la cuestión trans, hay también toda una interseccionalidad con el tema de clase social. Entonces Vox hoy lo que propone es derogar la ley LGTB de España y la ley de identidad trans. Porque recientemente aprobada, y aparte aprobada de un modo no justamente como la Argentina, porque el PSOE, incluso el PSOE, ¿viste? es patologizante. La ley no es como la nuestra es 1000 veces más avanzada que la de España. Bueno, también por el avance del feminismo transexcluyente, claro. Transexcluyente, ¿no? Que tiene mucho peso incluso en el PSOE. Lo que a mí me parece que está ocurriendo es una lucha en torno a los particularismos y a lo universal, y a la categoría universal, el universal no totalitario, no el universal antiguo con esta idea de que hay un curso único en el río de la historia y todo, ¿viste? Esa uniformidad que tan propia, digamos, de la vieja izquierda masculinista, esa idea de universal totalitario, sino que hay lo que se trata de romper es cualquier suelo común, creo yo, que es la idea de esta nueva derecha, cualquier suelo común en el que puedan habitar distinto tipo de minorías relacionadas con la opresión, vuelve la palabra de la opresión, etcétera, y ellos lo consideran categorías neomarxistas. Distinto quizás es lo que sucede en Europa, que hay como, me parece que la bandera de estos movimientos LGBT, de la nueva derecha, por decirlo de alguna manera, es un poco más antimigratoria, ¿no? Es como que... Sí, el peligro. Pero también el tema, ellos van justamente a proponer
un imperio de los particularismos acríticos. ¿Viste? Por eso están en contra de las políticas identitarias que de algún modo forman parte de la idea de un colectivo, de una comunidad, de un común, y simplemente te dicen, bueno, yo te acepto como persona, digamos, negro, no racialista, porque te va a decir, sos un subsahariano que nosotros podemos individualmente tomarte digamos, minoría que en otros tiempos fue vulnerada, pero lo que no queremos es que esto se convierta en un suelo común donde se crucen otros particularismos. Ujú. O sea, que el particularismo se vuelvan particularismos críticos, que la diferencia sea diferencia crítica y no diferencias planas. Ujú. ¿Viste? Lo que ellos buscan es la aceptación de diferencias en tanto que sean diferencias planas. Claro. ¿Viste? O sea, que no sean, que no haya un mestizaje, Ujú. la diferencia como mestizaje, ¿viste? O sea, plana. Entonces, de pronto vemos un cartel donde Agustín Laje, que era, no sé qué me dicen que se peleó, pero bueno, era como socio ideológico de Milei, de Spert, pero una ala, digamos, más asociada con el extremismo, con el catolicismo extremo, fundamentalista, estaba abrazado como si fuera un abrazo de oso con un chico que aparte parecía, digamos, un chico marrón, digamos, de algún modo, que tenía un cartel y él lo abrazaba como protegiéndolo con un abrazo paternalista, que tenía un cartel que decía, mamá, soy puto, pero no zurdo. Bueno, era como la apoteosis, ¿viste? De lo que puede desear un libertario católico, ¿viste? O sea, bueno, es romper con toda la historia de lo que habían sido las luchas Ujú. del movimiento LGTBI y romper también con la amenaza que puede representar lo LGTB asociado a luchas conjuntas o coaliciones o con otros movimientos sociales que se puedan referir a una emancipación más amplia y al deseo de todas las libertades. ¿Viste? Como decía, bueno, el Como decía. origen de nuestra lucha hasta el deseo de todas las libertades tiene que ser referencia en esta idea, ¿no? Un poco también lo hablaba con Emanuel en otro episodio y es que estos sectores siempre estuvieron, no es que aparecieron de la nada. Es como que me parece que en un momento no era como tan común decir soy de derecha, soy una persona anti-LGBTI. Ahora es como que el contexto político está habilitando que lo puedan decir abiertamente, ¿no? Por supuesto. Sí, que también es como una respuesta, pues sobre todo es un movimiento, esto es como una movida cultural, Ujú. política, creo yo, que es antihumanista. Ujú. La idea es borrar cualquier huella del viejo humanismo. Para mí es como neonichiana en el peor de los sentidos. La idea, viste, de crear los últimos vestigios de humanismo digamos, Foucault lo había emprendido en su momento con razones suficientes, ¿no? Ujú. El tema, cuando hizo toda su análisis formidable sobre el poder, ¿viste? Sobre las relaciones de poder, veía que dentro de la tradición humanista estaba, digamos, el poder médico, esta especie de captura del sujeto, de la subjetividad, que a la vez era carcelario, había creado instituciones carcelarias, esta idea, ¿viste? De Michel Foucault, que también hay que ver sus últimos tiempos, también hay que analizarlos, ¿no? Porque estuvo interesado por ejemplo, en Milton Friedman. eh, Michel Foucault en su última época, él estaba interesado en todo lo que era la teoría que hoy se llama el neoliberalismo, Ujú. porque era un profundo enemigo de la idea del Estado, como el Estado era el opresor. Vos fijate, mira como, bueno, yo soy medio de deriva. Hay una escritora muy conocida, muy macrista, que se llama Paola Caracciolo, Ujú. que digamos, usa un seudónimo que invierte el apellido, se llama Pola Oloxiriac
como si fuera una cosa medio azteca, en la que en la última nota en La Nación, cuando habla de Milei, dice que el Milei en realidad, bueno, viene a ser, digamos, su historia, su lucha contra el padre y la opresión que había sufrido el padre. Ella ve ahí la posibilidad de que esta cuestión de ese abrazo libertario, anarco, que lleva a Milei, lo convierte en la posibilidad, digamos, de liberarse de la liberación, siendo un libertario de la liberación del Estado, contra el Estado al que ve como un padre opresor. Y entonces se pregunta si la traducción de las feministas en Chile, cuando dicen el violador eres tú al Estado, el mejor reflejo de eso no es justamente Milei, abusado por el padre y abusado por esa equivalencia de padre opresor y Estado, que es justamente su lucha para aniquilar todo vestigio de un Estado que considera opresor, pero no en los términos en que se consideraban los anarquistas, sino en los términos en que no te dejan hacer lo que se te canta las bolas para un grupo muy minoritario de grandes millonarios, ¿no? Es tremendo igual cómo se apropian de ciertos discursos o cómo... Inclusive lo veo mucho en el feminismo trans excluyente, ¿no? Porque hacen como una lectura mala, la mayoría de las veces, de ciertas feministas y se apropian de eso. ¿Te parece que subestimamos un poco a estos sectores conservadores? Yo creo que lo hemos subestimado. Sí. Por un lado, cuando vos ves que la ley de identidad de género en España termina obturada por el feminismo TERF, y el feminismo TERF que se referencia en el PSOE, o sea, eran diputadas del PSOE, y vos ves como que ahí termina viendo como una cierta, como una alianza tácita, subterránea y probablemente inconsciente con la derecha. ¿Viste? Terminan en realidad pensando, hablando del biologicismo, y cuando vos hablas del biologicismo hablas de lo natural. Cuando hablas de lo natural hablas como habla la derecha, ¿no? O sea que supuestamente vos, si lo llegás a decir a una diputada del PSOE, te va a dar 1000 argumentos para decir que no. ¿Viste? Pero en definitiva terminan pensando en términos biologicistas y terminan siendo aliadas en cierta forma porque termina siendo muy cómodo. Y ahora, por supuesto, lo que se habilitó es ir un paso más allá. Y de pronto, viste, ahora hasta el PP, que es Isabel Ayuso en Madrid, se opone a que se deroguen las leyes a favor de los derechos LGTB y de identidad de género, porque el PP lo votan los putos. ¿Viste? Como acá, yo digo, el PRO se va a oponer a que se derogue si llegan los libertarios ultracatólicos, no sé, Viviana Canosa. ¿Viste? Sí, porque de pronto también Viviana Canosa puede llegar a ser diputada. Sí, tranquilamente. Y sí, y fíjate lo que son los diputados, la gente que está proponiendo, o sea, que está acompañando a Milei. Bueno, Milei va como diputada a la segunda, que no tiene armado un discurso ideológico muy fuerte, Negacionista. que es negacionista, Victoria Villarroel, digamos, o sea que no está llevando, pero tranquilamente puede llevar el día de mañana a Viviana Canosa, ¿viste? Como llevaron a María Granata, ¿no? ¿Y te parece que recién ahora está empezando a surgir esto de los personalismos? Porque me parece que antes estos movimientos LGBT más de derecha o conservadores aparecían como en grupo, ¿no? Pienso, no sé, en los ex gays en Perú. Acá en Argentina, no sé si hay una agrupación, la Puto Bullrich, podríamos decir. Sí, pero no es los ex gays de Perú. No, la Puto Bullrich yo lo veo más... Patricia Bullrich yo la veo mucho más viva, mucho más astuta. Digamos, ella más un tema, digamos, que la veo, digamos, viendo hacia dónde va la sociedad y aliándose en este momento, viendo que puede sacar un rédito enorme
la posibilidad de aliarse con Milei Expert. Pero Patricia Bullrich ha hecho un tránsito que iba desde los montoneros, pasando por el menemismo, pasando por la alianza. O sea, lo que veo es un gran oportunismo en Patricia Bullrich, más que una convicción. ¿Viste? Una convicción como la que puede ser de Cynthia Houghton, suponete. Todo lo que veo es un gran oportunismo. Y de la puto Bullrich, no, lo que veo son putos de derecha. ¿Viste? Pero que no los veo asociados a católico al catolicismo fundamentalista o al neopentecostal, eso tal cosa, como sí pueden ser los ex gays de Perú. ¿Viste? Pero de pronto confluye toda esta cuestión, puede confluir en un Vox ultracatólico, franquista, ultra neoliberal, o sea, con el neoliberalismo en tanto libertad a ultranza de mercado. Y sobre todo lo que está pasando a nivel región, digo, con la posible llegada de Kast a Chile o... Acá que es ultra neoliberal, bueno, y Bolsonaro en Brasil. En términos económicos, sí, y a la vez ultra conservador, y sobre todo en Latinoamérica se da este cruce, ¿viste? Entre grupos ultra conservadores en lo religioso, en lo cultural, y ultra neoliberales en lo económico, cuestión que no se daba del mismo modo, porque esto ya se va, ni Pinochet era eso. Pues Pinochet no era eso, ni siquiera era eso. Estos están formando parte de una internacional que es una radicalización de ciertas tendencias que se da a partir, ¿viste? Del ataque frontal contra cualquier vestigio del progresismo en el mundo, del centro izquierda, bueno, y que también tiene que ver con la caída del centro izquierda en el mundo, del progresismo, como forma de, dar respuesta a problemas sociales, económicos y, digamos, a una declinación de las posibilidades de transformación provenientes de la democracia, dentro de las democracias liberales del mundo. Un poco lo que trabaja Pablo Stefanoni en su libro, ¿no? Claro. Es que está muy bien trabajado eso. Y creo que por eso también les resulta interesante este discurso a las juventudes, porque hay un grupo muy grande de juventudes que se siente, seducido por este discurso de derecha. Claro, sí, se sienten seducidos en tanto que lo ven como una rebelión contra el estado de las cosas. ¿Viste? O sea, ¿cuál es el estado de las cosas? Yo ven que la democracia liberal está en un atolladero que no logra dar respuestas, ¿viste? A cuestiones económicas, que cada vez hay más pobreza en el mundo, tal, y entonces creen que buscan esta especie de salidas del atolladero de grupos que tienen una visibilidad mediática gigantesca, y no los relacionan justamente con los dueños del planeta, ¿viste? O sea, en realidad lo relacionan con la posibilidad de salir de eso que es el Estado opresor, ¿viste? La casta. ¿Viste? La casta, que también es internacional, hablar de la casta, es un movimiento que tiene también su semántica, su semiología, sus palabras, sus consignas que son comunes. Hay algo que me quedó resonando, que también está muy en diálogo con con la nota que sacó Luli Sánchez en Cosecha Roja. Vos escribiste un tuit que me parece muy interesante, que tiene que ver con el lugar que se le dio históricamente, podríamos decir, a las lesbianas en el abordaje mediático. Y lo voy a citar al tuit porque me gustaría que hables un poquito de esto. Sí. El método preferido del fascismo de comunicación es tomar un caso en particular y darle rango general. Las asesinas de Lucio no eran las lesbianas asesinas, eran asesinas y punto. Sí. Yo no se animaron a hablar desde los medios concretamente contra el tema de vos fijate, contra la orientación sexual, pero sí contra el feminismo. O sea que acá hicieron un continuo feminismo que también es leído por una parte de la sociedad como la autorización cultural, la legitimación del aborto, la legitimación también del aborto, y hacen, vos lo ves a través de los lectores, incluso de Página 12,
que me llamó la atención porque no quisieron ver ese continuo que hay entre cuando los reaccionarios hacen una equivalencia, feminismo, lesbianismo, aborto, crimen de lesbianas. Es como si me estoy pensando ahora, como si en realidad Lucio fuese un feto, viste, que Claro. deciden abortar post-nacimiento. ¿Viste? Eso, Lucio es eso para buena parte de los reaccionarios. Es como si estas madres hubiesen decidido abortar, hubiesen negado la posibilidad, se hubiesen, digamos, negado a lo que es el papel que se supone que tiene que tener una mujer y una madre, que es la defensa a ultranza de la maternidad, y entonces por eso los habilita a hacer ese continuo feminismo, lesbianismo, asesinato. Y para finalizar te voy a sacar un poquito de la cuestión de las derechas. Sí. Y me gustaría preguntarte por tu relación con Lemebel como persona y también, digamos, como autor, la influencia que ha tenido él como autor en tu escritura o en tu vida. Me gustaría finalizar con eso. Bueno, te cuento cómo fue la forma en que lo conocí. Eh, yo había empezado a leerlo desde siempre, hacía mucho tiempo, y yo había abandonado la literatura en un momento, durante años, porque me había dedicado más al periodismo. El, volví a enamorar, o sea, volví a enamorarme de la literatura a través de las lecturas de las crónicas de Pedro Lemebel, y me sentí imbuido de vuelta de ese lenguaje, de esa tradición del neobarroco, que acá tiene sus filiaciones y tiene su historia con Néstor Perlonger. Eh, o sea, a través de eso empecé a volver a la literatura y a volver a escribir, y me obsesioné mucho con la posibilidad de, una vez que publiqué Rosa Prepucio, que tiene influencia, pero esa influencia que tienen en la literatura distintos autores y que terminan resultando otra cosa dentro cuando uno no se dedica a plagiar, sino a ser, digamos, hospitalario con esos huéspedes que son las influencias. De pronto está Lemebel, pero también está Carlos Monsiváis, está María Moreno, y también lecturas permanentes que para un puto de una cierta edad eran fundamentales, desde Jean Genet, Emmanuel Puig. Bueno, y con todo eso salió algo que se llamó Alejandro Modarelli, la escritura de Rosa Prepucio, que está atravesada por Lemebel. Yo sentía la necesidad, aparte de conocerlo, de estar con él. Bueno, tuve un accidente en diciembre del 2013, en un vuelo entre Bogotá y Buenos Aires. Yo venía con la persona con la que después me casé, un amigo con el que me casé, y tuve un neumotórax, porque yo históricamente tengo muchos problemas en ciudades de altura. Solamente pasé un día y medio en Bogotá y subí al avión sintiéndome muy mal, y nunca llegó ese avión directo hacia Buenos Aires, sino que entré en coma. Había un médico que fue el que me trató, porque venía de un congreso de cardiología, y terminó en Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra, en coma, y después coma farmacológico, estuve 10 días. En esos días yo soñé con Pedro Lemebel. Y soñé, esto está también en las crónicas de la Noche del Mundo, en Brumario de Maricas, que es otro libro, de paso lo comento. Maravilloso. Bueno, uno de esos sueños, yo iba a Chile, que me había negado históricamente a ir a Chile, porque me parecía que seguía toda esa herencia pinochetista, incluso con la Concertación. Bueno, era un país por el que yo sentía cierto rechazo injustamente. Entonces yo lo soñé a Chile, a Santiago, sin conocerlo, pero yo lo soñé como si fuese una ciudad de film noir. ¿Qué era lo que soñaba? Yo soñé
Santiago de la época de Allende, del bombardeo a la Casa de la Moneda en blanco y negro. Claro. Y en el sueño, yo, claro, era una Santiago que no existía. Y ahí lo conocía a Pedro Lemebel, que Pedro Lemebel me llevaba a conocer unos evangélicos. O sea, era obviamente, era el producto de todos esos delirios que después soñé con Cristina Kirchner que llegaba a Hollywood, a través del Cine Canal, que yo a mi hermana que estaba ahí, cuando ya me despertaba, le dije, Cristina llegó a Hollywood, está en una... Bueno, en síntesis, en ese momento en que yo soñaba a Pedro Lemebel, un amigo mío chileno que vivía en Argentina, en Santiago le lleva el libro Rosa Prepucio. Y él le dice que ya lo había leído. Me dedica el libro Poco Hombre, que fue la última colección de crónicas de Pedro. Y ese año yo viajo a Chile porque había empezado a escribirme con Pedro. Me invita, ya tenía cáncer, ya hace un año, más de un año, 2 años que tenía una laringectomía que hablaba como si fuese a través Un tubo. de un tubo, tenía un agujero, ¿viste? Tenía un pañuelo que lo tapaba y le salía la voz como si fuera una voz en off, digo. Era muy, muy extraño. Me hubiera gustado conocerlo en su mejor época. Yo lo conocí ya, digamos, con esa incapacidad, que yo no era capaz de hablar normalmente, pero estaba muy aferrado a la vida. Tanto es así que yo lo conozco en el año 2014 y cuando en medio de una de las visitas, él va al médico que le dice que el cáncer se le había extendido. Él va por dolores muy fuertes en la espalda, dolores muy fuertes en las piernas, dolores que tenían que ver con la expansión del cáncer. Vuelvo a viajar cuando él ya estaba por internarse, cuando estaba muy mal. Me invita a pasar año nuevo, paso el último año nuevo de él con otros amigos, Jaime Lepé, gente del círculo de él que yo ya me había hecho amigo. Y bueno, eso fue, lamento haberlo conocido ya cuando se estaba despidiendo en la barca de Caronte hacia el cielo de los maricones, ¿viste? Y yo sentí que digo, bueno, en algún momento me lo voy a volver a encontrar cuando me toque a mí subirme a la infame barca, ¿viste? A la triste barca. Eh, pero era como mi nodriza literaria, una cosa así. Y tuvo palabras que no voy a decirlas, pero hacia mí que eran muy bonitas y que me dijo que no se las decía a cualquiera, o sea que él no era de alabar ni nada. Si bien me decía, me cae mucho mejor que vos, Fernando Noy. ¿Viste? Como diciendo, yo le digo, bueno, es obvio, lo conocí en 1000 años, la habían tenido, no sé, venía a Buenos Aires, Pedro, y era un desfile de enormes mariconas a través en la avenida Corrientes, que lo asaltaron, le robaron a Pedro, la última vez que vino a Buenos Aires, ni se dio cuenta, y le robaron el pasaporte, o sea, los chongos que se acercaron las tenían a las dos que habían tomado ya, las distrajeron y le sacaron hasta el pasaporte a Pedro. Así que esa fue la última visita. Y estaban yendo, me dijo Fernando Noy, a ver la obra de teatro Flores sobre el Orín, que era una obra que había escrito yo y dirigía a Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, cualquier pelotudo, digo. Jesús Gómez, Jesús Rodríguez, del Radical. En el Teatro Payró, y yo ahí justo era de sorpresa y justo ahí me lo iba a conocer, porque todavía no lo había conocido. Eso fue en abril de 2014, que había venido a un evento en el Malva. Así que bueno, esa es mi deuda eterna con Pedro, la fascinación con un personaje, un pensador en cierto momento que pensaba estas cuestiones sobre lo que era el cambio entre el viejo modelo, el viejo régimen relacional homosexual y lo que era el universo gaycito, como decía él, santiaguino,
que era el modelo mall gay, en el que él no se sentía feliz, ni se sentía que habían roto con la historia, y que ahora había triunfado ese modelo, así como había triunfado el neoliberalismo en Santiago de Chile. Ya él, si bien estaba a favor del matrimonio, decía, lo veía como algo que no le importaba nada, decía, por mí que no se puede casar el que quiera, o sea, no le interesaba la institución. Tampoco la había pensado en los términos que lo pensé yo. Claro. Que yo sí lo apoyé, decía, bueno, uno tiene que tener el derecho a repudiar el matrimonio. Pero una vez que esté el derecho, uno tiene la posibilidad de repudiarlo. Me terminé casando, digamos, también. Pero bueno, ¿viste? Didier Ribon dice que también es muy cómodo para los conservadores tenernos siempre ubicados fuera de la ley. En un lugar fuera de la ley, como diciendo, los únicos que se quieren casar son los putos. ¿Viste? No, ¿viste? No. Es muy cómodo también decir eso, tenernos como si fuéramos la representación de la autoridad. Es muy cómodo también, ¿no? Para el conservador. Así que tuviste la bendición del MBL como nodriza. Sí, mi nodriza literaria, como le decía. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a vos por la invitación.